las purinas hemos visto que existe una síntesis o una vía de síntesis de novo de purinas y también existe una vía de reciclaje o una vía de recuperación, como se llama. En la síntesis de pirimidinas vamos a ver algo parecido. Entonces, primero tenemos que recordar cuáles son las pirimidinas. Y al igual que las purinas, a las pirimidinas ustedes también las conocen, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos timina, citosina y uracilo como aquellas que van a ser parte de las pirimidinas. Y estas, si recuerdan en genética, han visto que son los equivalentes, los pares de las purinas, ¿no? Se asocian. Y el uracilo, por ejemplo, solamente lo encontramos en qué cadenas, en las de DNA o en las de RNA. RNA, ¿sí? Uracilo no existe en las cadenas de DNA. ¿Y cuál es el que está en las cadenas de DNA en lugar del uracilo? La timina, ¿sí? Entonces, esas mismas bases vamos a recordar, pero aquí nos vamos a enfocar en cómo se sintetizan estas pirimidinas. Entonces, fíjense, es muy parecido a la anterior, la estructura, porque tienen una base nitrogenada. La diferencia con las purinas, ¿cuál sería? Que pueden observarla a simple vista. ¿Qué ven de diferente? Si se acuerdan de las purinas, ¿qué de diferente tendría la base nitrogenada con la base de las purinas? ¿O es igual? ¿No se han video de las purinas? Las purinas tienen doble anillo, ¿se acuerdan? Tenían un anillo de 5 carbonos y uno de 6, tienen 2 anillos. En cambio, las pirimidinas, fíjense, solamente tienen un anillo, ¿sí? Esa es una diferencia importante. Ambas, igualito que las purinas, van a estar fusionadas a una pentosa, a un azúcar de 5 carbonos, ¿no? Y el sitio donde se unen a esa pentosa también es un nitrógeno, pues las purinas también estaban unidas a nivel de un nitrógeno, ¿no es cierto? Pero era el nitrógeno 9. En el caso de las pirimidinas es el nitrógeno 1. Esa es la segunda diferencia, ¿sí? Y de la misma forma que las purinas, las pirimidinas pueden ser o pueden formar nucleósidos y también pueden formar nucleótidos. ¿Cuál dijimos que era la diferencia entre nucleósido y nucleótido? Muy bien, la diferencia es el grupo fosfato. Cuando tiene el fosfato se convierte en nucleótido, ¿sí? Entonces, de la misma forma, cuando esa base más el azúcar se asocian a un grupo fosfato, se van a convertir en un mononucleótido, ¿sí? Si es que se asocian a 2 fosfatos, será un dinucleótido, y si se asocian a 3, será un trinucleótido, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo un poquito esas características. Bien, si hablamos de las funciones, fíjense, lo que hacen estas, igual que las purinas, es constituir los bloques estructurales del material genético de la célula, porque como ya hemos dicho, son parte estructural de las cadenas de DNA, de RNA, de nuestro material genético. Entonces, vean, timina, citosina estarían presentes en el DNA, como ya hemos dicho, y citosina y uracilo en el RNA, ¿sí? Bien, vamos a ver que derivan de productos intermedios de distintas vías sintéticas y metabólicas. Entonces, igual que las purinas, tenemos una biosíntesis de pirimidinas, ¿vale? Es decir, una vía de síntesis de nuevo, si quieren, de pirimidinas. Entonces, en esa síntesis tenemos 3 estadios importantes. Primero, la construcción del anillo pirimidina para formar monofosfato de uridina o UMP. Entonces, ¿se acuerdan? En las purinas formábamos IMP primero, ¿cierto? Pues aquí formamos UMP, uridina monofosfato. Luego ese UMP lo vamos a convertir a UTP a través de fosforilaciones. Entonces, primero lo convertiremos en uridina difosfato y finalmente en uridina trifosfato, ¿sí? Y también
vamos a formar citidina trifosfato, dependiendo si tiene uridina o si tiene citidina como base nitrogenada. Y los ribonucleótidos encontrados en el RNA van a estar conformados por estos compuestos. Después esos elementos los vamos a convertir en desoxirribonucleótidos. Recuerden que esa es la determinación, la denominación de DNA y RNA. ¿Qué significa RNA? Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. ¿Y qué significa DNA? Ácido desoxirribonucleico. Fíjense, como decíamos, RNA es ácido ribonucleico, ¿cierto? DNA es ácido desoxirribonucleico. Esas dos denominaciones son claves para entender esta parte bioquímica, porque justamente cuando tenemos citidina trifosfato y uridina trifosfato estamos hablando de nuestros ácidos ribonucleicos. Y cuando estos los cambiamos bioquímicamente a su forma desoxi, básicamente les vamos a quitar un oxidrilo, por eso se llama desoxi, se van a convertir en desoxirribonucleico, ¿sí? Entonces, básicamente esta vía nos va a permitir formar, fíjense, desoxicitidil trifosfato y desoxitimidil trifosfato, ¿sí? Y estos son los que encontramos en el DNA, por eso son ácidos desoxirribonucleicos, ¿sí? Esta vía metabólica parece un poco engorrosa, un poco compleja al principio, pero van a ver que en realidad es sencilla y básicamente es sintetizar estos productos que acabamos de mencionar. Como siempre, primero describimos en teoría lo que ocurre y luego vemos la vía metabólica ideal, ¿sí? Entonces esto se produce a nivel del citosol celular. Lo primero que vamos a hacer es construir nuestro anillo de pirimidina. Entonces, para construir el anillo de pirimidina se va a sintetizar antes de la unión a la ribosa 5-fosfato. ¿Se acuerdan con las purinas? Primero teníamos la base nitrogenada y luego le ensamblábamos el azúcar, ¿sí? Entonces es parecido. El anillo va a derivar de glutamina, aspartato y CO2. Entonces recuerden esos componentes, glutamina, aspartato y CO2, ¿sí? Tenemos 6 pasos para poder sintetizar estos compuestos. Una enzima súper importante es esta, la carbamoilfosfato sintasa de tipo 2, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a tener primero la síntesis de carbamoilfosfato, la enzima ya nos está diciendo qué hace, que este sería un paso limitante de la velocidad, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar si esta enzima de la carbamoilfosfato sintasa de tipo 1, que ustedes ya la conocen. ¿En qué participa la carbamoilfosfato sintasa de tipo 1? ¿Qué dice? ¿Dónde la han visto? ¿No han visto? En práctica ya han visto el ciclo de la urea y no han visto a esta enzima. Ok, entonces recuerden a sus enzimas, no es la misma, esta es la de tipo 2, ¿sí? Bien, el segundo paso es la adición de un aspartato, la enzima que va a permitir esa adición es la aspartato transcarbamilasa. El tercer paso es el cierre del anillo, para eso vamos a usar esta enzima, la dihidroboratasa. Y fíjense, estos 3 primeros pasos trabajan como un complejo integrado, ¿sí? El objetivo de que trabajen juntas las enzimas es que así optimizan la vía metabólica y la pérdida energética es mínima, ¿sí? Vale decir, trabajando como equipo, por eso nos dice las enzimas se van a ligar para disminuir las reacciones secundarias y las pérdidas de sustrato innecesarias. Entonces, fíjense, la célula lo que está haciendo es optimizar la vía metabólica. Luego tenemos otros 3 pasos para completar los 6 pasos y sería primero la oxidación de dihidroorotato o de dihidroораto a orato y para esto va a utilizar NAD. ¿Qué vitamina era el NAD? B3. Entonces fíjense, ¿se acuerdan que dijimos, esta vitamina sirve para la síntesis de urinas y bilirrubinas? Ahí está.
Entonces, el quinto paso sería la conversión de piridina libre hacia un nucleótido. Y para esto tenemos la adición de la ribosa 5-fosfato del fosforibosil pirofosfato. ¿Se acuerdan de este precursor? También lo hemos mencionado bastante en la vía metabólica de las urinas, ¿no es cierto? Entonces, fosforibosil pirofosfato, gracias a la fosforibosil transferrasa, va a adicionar la ribosa 5-fosfato. El sexto paso sería una descarboxilación. Aquí el OMP o la ornitina monofosfato se va a convertir en uridina monofosfato. La enzima que permite esa conversión es la orotidilato descarboxilasa. Entonces, en estos otros tres pasos, las enzimas hacen lo mismo. Trabajan como un complejo integrado para minimizar las pérdidas energéticas y de sustrato. ¿Sí? Bien, esta es la vía metabólica que acabamos de ver. Entonces, fíjense, glutamina, CO2 y estamos utilizando ATP. Aquí está la enzima, la carbamoilfosfato sintasa de tipo 2 que hemos mencionado. Vamos a producir glutamato como producto intermedio y la carbamoilfosfato, que es el producto que nos interesa sintetizar. Después de este carbamoilfosfato, por acción del aspartato transcarbamilasa, va a introducir aspartato y va a formar carbamoilas aspartato. Entonces, fíjense, del carbamoilfosfato le introduje aspartato y ahora tengo carbamoil aspartato. ¿Sí? Este carbamoil aspartato hemos dicho que la enzima es una deshidratasa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, va a eliminar H2O. ¿Qué se llama la enzima? La enzima es la dihidroorotasa. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que vamos a formar dihidroorotato y el dihidroorotato después se va a convertir en orotato. La enzima aquí es la dihidroorotato deshidrogenasa, porque fíjense, estoy quitando un hidrogenio y para eso estoy utilizando nuevamente al NAD, ¿sí? La B3. Entonces, este orotato se va a convertir en OMP. El OMP es el monofosfato de ornitina, o si quieren, ornitina monofosfato, ¿sí? Hemos dicho que aquí el fosforibosil pirofosfato me va a donar la pentosa 5-fosfato y la enzima es la orotato fosforibosil transferrasa, ¿sí? Entonces tengo aquí ornitina monofosfato, va a sufrir una descarboxilación. La enzima va a ser la orotidilato descarboxilasa. Y lo que necesito formar aquí, o esta primera fase de la vía, es esta, la obtención de UMP, uridina monofosfato. ¿Sí? No se olviden que esta U hace referencia a uracilo, ¿no es cierto? La uridina está formada por uracilo. Entonces, esta UMP es característica de ARN, ¿sí? Y luego se tiene que transformar para conformar parte de las cadenas de DNA. Por eso es que fíjense en los pasos siguientes, la uridina se va a cambiar a citidina, ¿sí? Bien, entonces, hasta este punto sería esa primera fase de la vía metabólica, es decir, la construcción de la uridina monofosfato, y para eso hemos tenido nuestros 6 pasos metabólicos. Ahora, la segunda fase es la conversión de esa uridina monofosfato a UDP, UTP y CTP para formar los ribonucleótidos del ARN, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, uridina monofosfato se va a fosforilar y aquí no hay donde perderse. Es uridina difosfato y trifosfato, ¿vale? Es decir, son 2 fosforilaciones. En esta le introduzco un fosfato más y ahora es uridina difosfato. Le vuelvo a introducir otro fosfato y es trifosfato. Ya está. Esas reacciones son sencillas, solo es fosforilación. Entonces fíjense aquí, ¿quién me está donando el fosfato? El ATP. ¿Qué enzima tengo? La UMP sinasa. Entonces de UMP a UTP, ¿sí? Aquí tengo otro ATP que me va a donar el fosfato. ¿Cuál es la enzima? La nucleósido difosfato sinasa. ¿Y qué voy a tener? UTP. Entonces son 2 sinasas, 2 fosforilaciones y tengo uridina trifosfato. Entonces esa fase de la vía es súper sencilla de comprender, simplemente son fosforilaciones, ¿sí?
Ahora, el punto es que no puede quedarse como uridina, tiene que transformarse en citidina. Entonces, el CTP se va a formar a partir de ese UTP por una aminación. Entonces le vamos a introducir un grupo amino. ¿Y quién nos va a donar ese grupo amino? Pues la glutamina, ¿sí? A la posición 4 del anillo pirimidina. Entonces fíjense, aquí tengo uridina trifosfato, aquí tengo la glutamina que me va a donar el grupo amino, lo vamos a introducir y gracias a eso hemos transformado la uridina en citidina. Entonces aquí tengo citidina trifosfato y esta me va a servir para mi síntesis de pirimidina, ¿sí? Entonces, el tercer paso sería la formación de los desoxirribonucleótidos. Entonces voy a formar de la citidina trifosfato, desoxicitidina trifosfato, y para formar timidina trifosfato voy a desensamblar esta molécula, la voy a cambiar por timidina y después lo voy a convertir a su forma desox, ¿sí? Entonces ahora esa vía es la que vamos a entender. ¿Qué voy a tener? Primero, que para formar desoxicitidina trifosfato, simplemente voy a usar la ribonucleótido reductasa que va a eliminar el oxidrilo. Recuerden que les he dicho, para convertir de la forma de ribonucleótido a desoxirribonucleótido, básicamente lo que hago es quitar un oxidrilo. Por eso se llama desoxi, porque le estoy quitando, estoy sacando un oxidrilo, ¿sí? Entonces voy a eliminar ese oxidrilo en el carbono 2 de la ribosa y lo voy a convertir en desoxirribosa. Y ya está mi ácido desoxirribonucleico. El punto es con la formación del desoxitimidina trifosfato, porque para convertir esta no puedo usar la citidina, tengo que cambiarla por una timidina, ¿sí? Entonces, primero voy a producir una metilación del desoxiuridina monofosfato, la voy a desfosforilar, después la voy a desaminar y de desoxicitidina difosfato al desoxiuridina monofosfato voy a conseguir el precursor de desoxitimidina monofosfato. Esto parece un poquito enredado, pero van a ver que no es tan complejo. Entonces fíjense acá, me dice aquí tengo citidina trifosfato, ¿sí? Le voy a sacar un fosfato y le voy a convertir en citidina difosfato. ¿Qué he hecho aquí? Lo único que he hecho es desfosforilar mi molécula, ¿sí? Ahora, cuando está con citidina difosfato, es que voy a utilizar el NADPH para sacar el oxidrilo. Entonces, fíjense, en este paso es que voy a generar esa desoxidación de la molécula, ¿sí? Voy a quitar el oxidrilo. Entonces, este NADPH me va a donar un hidrogenión, pero ese hidrogenión no se va a quedar en la molécula, sino que voy a usar ese hidrogenión para asociarlo al oxidrilo. ¿Qué produciría si asocio un hidrogenión a un oxidrilo? ¿Qué consigo? Aquí está esta molécula que la conozco. H2O, que es agua, ¿sí? Entonces, fíjense, este hidrogenión que me está donando el NADPH, lo voy a usar para asociarlo al oxidrilo y sacar el oxidrilo. Y lo voy a sacar como agua, ¿sí? Entonces, la enzima es la ribonucleótido reductasa tiorredoxina. Entonces, ¿qué tengo aquí? Citidina difosfato, le saco su oxidrilo y se convierte en desoxicitidina difosfato, ¿sí? Entonces, básicamente hasta aquí, ¿qué hice? He desfosforilado la molécula para que sea más sencilla y más fácil de manejar. Le he quitado el oxidrilo y la he convertido en desoxicitidina difosfato. Ahora que ya tengo mi forma desoxi, la vuelvo a fosforilar porque necesito la forma trifosforada. Entonces, otra vez utilizo ATP, utilizo otra sinasa, que en este caso es la nucleósido difosfato sinasa, y la convierto a desoxicitidina trifosfato, ¿sí? Entonces, fíjense, he desfosforilado, la he convertido a su forma desoxi y la he vuelto a fosforilar. Porque lo que necesito para formar mis cadenas de DNA es esta forma.
desoxicitidina trifosfato. ¿Sí? Esa parte de la vía es sencilla porque básicamente desfosforilo, convierto en desoxi, vuelvo a fosforilar y ya la tengo lista. El problema, como les decía, es que tengo que hacer para cambiar esta citidina por timidina. ¿Sí? Entonces, fíjense, desoxicitidina difosfato la voy a desfosforilar más y la voy a convertir desoxicitidina monofosfato. Un punto importante, ya está en la forma desoxi, pero necesito volverla más sencilla todavía para cambiar el aminoácido. Entonces, le quito un fosfato más y ahora es monofosfato. ¿Sí? Acá voy a utilizar esta enzima, la desoxicitidina desaminasa. ¿Se acuerdan que era la desaminación? Sacar un grupo amino, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Desoxicitidina monofosfato la estoy convirtiendo en desoxiuridina monofosfato. ¿Se acuerdan que la citidina antes de ser citidina era uridina? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? La estoy regresando a su anterior forma química. ¿Sí? ¿Para qué? Porque ahora a esta uridina la voy a cambiar por la timidina. ¿Sí? Entonces, desoxiuridina monofosfato va a convertirse, cambiarme el aminoácido gracias a la timidilato sintetasa. Y fíjense a quién está usando aquí. ¿Se acuerdan el N5N10 metileno tetrahidrofolato? ¿Qué es? B9. ¿Sí? Entonces otra vez aquí están las vitaminas, fíjense. Entonces el folato me va a proporcionar los insumos necesarios para cambiar mi aminoácido. Y gracias a la enzima y al folato voy a convertir esta uridina en timidina. Y aquí que tengo desoxitimidina monofosfato. ¿Sí? Entonces aquí ya está. Ya tengo mi timidina lista. Ahora necesito fosforilar la molécula. Por eso aquí tengo flechitas seguidas. ¿Qué significa siempre que en reacción bioquímica tengo varias flechitas? Que hay varias reacciones ahí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Voy a usar dos sinasas. La primera sinasa lo va a convertir en desoxitimidina difosfato y la segunda sinasa me convertirá en desoxitimidina trifosfato. Y aquí está. Ahora esta desoxitimidina trifosfato es la que voy a usar para sintetizar mis cadenas de DNA. ¿Sí? Entonces vean, parecía un poquito engorroso, pero no es. Solamente desarmo la molécula, le cambio de aminoácido y la vuelvo a armar. ¿Sí? Y ya tengo mis pirimidinas. Bien. ¿Cómo regulamos la vía sintética? Igual que todas las vías metabólicas que conocemos. Y decimos la formación de carbamoilfosfato es el paso limitante de la velocidad. Entonces la enzima importantísima de esta vía es la carbamoilfosfato sintasa tipo 2. No se olviden que no es la misma que el del ciclo de la urea, ¿sí? Esta carbamoilfosfato sintasa de tipo 2 va a ser inhibida por UDP y UTP, activada por ATP y fosforibosil pirofosfato. ¿Sí? Bien, si hablamos de las vías de recuperación, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, reciclaje. ¿Qué era la vía de recuperación en la vía de las urinas? Muy bien, entonces aquí también tenemos vía de recuperación. ¿Qué quiere decir? En vez de ensamblar desde cero mis pirimidinas, también puedo reciclar moléculas parcialmente sintetizadas para ensamblar. ¿Quieren descansar un poquito? ¿Qué ha pasado? ¿Lunes, Ok, mientras voy a aprovechar.